Fernando, y gracias a ustedes por estar acá. Se me escucha bien, ¿verdad? Ok. Bueno, antes de comenzar, quería retomar algunas cosas del curso de Claudio, y específicamente un punto que me gusta mucho, y es el tema del cuerpo con los ojos vendados. Así que me permití como de dividir este encuentro en dos partes. Primero sobre el tema del cuerpo vendado y el segundo sobre el tema de danzando con la cámara. Así que podemos comenzar con, con las imágenes, y a medida que las imágenes se vayan desarrollando, iré haciendo mis comentarios. Adelante, Fernando. Quiero hacer una pequeñita aclaración ahora cuando presentemos el archivo. Por las dudas vemos, Rocco, si ocurre eso o no. A la mayoría se le van a reducir las pantallas al costado de lo que visualizan. Y generalmente automáticamente el Zoom selecciona qué pantallas, y como Rocco lo estamos viendo por un usuario, pero él está hablando por otro, puede que el Zoom decida poner el usuario que está hablando Rocco, que la pantalla va a estar apagada. No sé si entienden lo que estoy queriendo decir. Cualquier cosa me avisan y nos tomamos 2 minutitos en ver eso, ¿sí? Para que lo podamos seguir mientras nos cuenta. Yo voy a compartir Bien. Un poquito. De último nos tomamos 2-3 minutos para resolver eso. Muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, van a ver de que yo miro la cámara, a veces miro a la compu. Va a ser un juego visual, quizá a veces un poco molesto, pero bueno, estos son los dos temas que me han interesado y que creo que pueden ser interesantes también para ustedes. El primero tiene que ver con, no tanto con el hecho figurativo de tener el rostro vendado, ¿no? Lo cual también es muy interesante, sino que este tipo de práctica está muy relacionada con la conciencia de la propioceptividad del cuerpo y también de la senestesia. Pero también hay un aspecto importante en este tipo. ¿Ocurrió algún problema? Rocco, me parece que se te desconectó el otro usuario con el cual tenías el micrófono prendido ahí. Me parece que el otro usuario se te desconectó. Y este usuario tenés el micrófono apagado. Si no te busco. Si no, veo de encendértelo yo. ¿Sí? No me lo deja encender por algún motivo. Ahí está. Ahí se te escucha, ¿sí? ¿Lo escuchan?
Probá, por favor, Rocco, el micrófono. Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Yo lo escucho, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, Volvemos. profe, sí se le escucha. Lo que no veo es el PDF, pero No, de no, todas yo lo maneras yo dejé lo de podría... presentar, lo dejé de presentar para que arreglemos esto. Ahora vuelvo a la presentación, si les parece, si estamos todos ok. Pero me dice que el organizador te hará entrar en breve, o sea que yo no he entrado por allí. Ahí me avisó que estás volviendo con el otro usuario. Ok, perfecto. Listo, ahí vamos. ¿Ok? ¿Vamos Permiso. para adelante? Te recomiendo Sí, que alguno de los dos usuarios silencies, Rocco, si no se te va a hacer todo un acople, todo ahí un lupeado sí, de sí, entiendo. Sí, volúmenes. entiendo. Ok, perfecto, ahora sí. ¿Sí? Bueno, retomamos entonces. Volvemos a compartir. Voy a compartir. Gracias y perdón, gracias por la paciencia. Ok, entonces, pero también decía con el aspecto no solamente que como se comentaba, la importancia de la propioceptividad del cuerpo, ¿no? La conciencia, en italiano la consapevolezza de la potencia del cuerpo, que es muy hermosa y casi infinita, sino también el tema del cuerpo político. No solamente por la Argentina, que evidentemente el cuerpo de la mujer ha sido el que efectivamente ha entrado en lo que han llamado desde hace algunos años la política del cuerpo, ¿no? Que no es tanto el cuerpo político, sino es decir, que el cuerpo femenino se ha erigido hace muchos años. Un ejemplo de cuerpo político colectivo son las Madres Plaza de Mayo, pero también toda la cantidad de performers y danzarines argentinos que han atravesado, ¿no?, ese espacio político, que ya no es un partido político, sino que es el cuerpo que se erige como un discurso político. Y la mujer con los ojos vendados me trae esa sensación, además de otra serie de significados, ¿no? Tanto el de la libertad guiando al pueblo, pero también, por ejemplo, cosas mucho más fuertes, ¿no? No lo voy a mencionar porque ustedes pueden usar su imaginación, ¿no? Durante la dictadura argentina, por ejemplo. Pero este cuerpo va mucho más allá de eso, ¿no? Por ejemplo. La segunda parte la he dedicado a Dancing with a Screen, que es la idea de danzar tanto adentro del espacio, ese espacio, si quieren, como Claudio le anunció, ese espacio que hay que construir con el cuerpo, hacerlo propio y hacer un espacio personal. Ese espacio personal es importante porque luego puede ir hacia afuera de la pantalla, o sea, puede horadar la pantalla, puede traspasar esa pantalla, o puede quedarse adentro. Entonces, en ese juego entre, digamos, entre el adentro y el afuera, se determina, yo diría también, esa idea de dancing with the screen. La siguiente, Fernando. Sí, es una imagen muy bella también, me llamó atención, que la conecté con la primera. Es El ángel herido de Carlos Boveri. Este cuerpo que de alguna manera lleva un ramo de flores y es cargado por dos niños campesinos atravesando un espacio. La conecté con la primera, ¿no? De esa mujer que tantea en el espacio con las manos, construyéndose. Aquí es un cuerpo caído que apenas se sostiene, pero tiene esa poética del cuerpo que no puede ver todavía hacia afuera, pero que conserva una cierta ética, una cierta energía, ¿no? Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, desde los primeros performances ya clásicos, ¿no? Pero sobre todo también latinoamericanos, ¿no? Veremos, con los ojos vendados, por el caso de John Cage, etcétera. A partir de los años 60-70, esta cosa del cuerpo vendado ha sido muy, muy interesante, ¿no? Pero también
también. Adelante, Fernando. El caso que quizás uno de los más interesantes que creo que está en la red, este estudio con los ojos cerrados, de Vito Acconci. Es un performancista italiano bastante transgresor, que inclusive trabaja con eso, ¿no? de estar dentro del espacio o salir afuera de la pantalla. Y trabajaba la propioceptividad, pero también desde el punto de vista de la transgresión del cuerpo. Vito Acconci. La siguiente, Fernando. Hay muchísimas sitios también en Internet que recogen toda una galería de esta práctica del cuerpo vendado, ¿no? Evidentemente. Como un artículo muy interesante del New York Times que presenta toda una galería, lo que ellos llaman sight unseen, ¿no? Algo así como lo no visto, ¿no? La invisibilidad, que también es un tema bellísimo, la invisibilidad, porque realmente es verse hacia adentro, pero también es tener el cuerpo activo. O sea, estas dos cosas me parecen muy importantes, ¿no? Para los cuerpos. Los cuerpos no solamente de la danza, los cuerpos cotidianos, esa cosa de poder eh, introducirse en una especie de invisibilidad de lo exterior para poder construir un propio espacio y luego también aumentar la propioceptividad, ¿no? Y la senestesia. Se ha comentado incluso científicamente que con los ojos vendados comenzamos, si lo practicamos de todos los días, comenzamos a tener un sentido del cuerpo propio mucho más intenso, como el del ciego, ¿no? Los cuentos famosísimos del escritor argentino, ¿no? Creo que se llama el famoso cuento argentino de Historia de ciegos, ¿no? Pero hay toda una mitología, ¿no? Muy hermosa sobre esto del cuerpo vendado. Adelante, Fernando. Iba encontrando un poco al azar, ¿no? O sea, esto es un grupo argentino de performance, 2013-14, Buenos Aires, que efectúa una especie de recorrido conectándose, ¿no? El que va adelante a veces puede tener o no la venda, pero es una experiencia muy interesante porque sabemos que el oído tiene 360 grados, mientras que la visión no. O sea que el oído es táctil, evidentemente, es táctil, y nos permite una mayor agarre con el mundo. La siguiente. Esto es una experiencia también interesante, la pueden encontrar en internet, que es un site specific en base a esta experiencia. Yo creo que están los mismos elementos, pero aquí está la interacción, ¿no? Está la interacción. Entonces, en esta práctica, no solamente, como he visto, se puede hacer en forma individual, sino también en forma colectiva. Es una experiencia hermosa. Yo particularmente he aplicado en muchos talleres. A veces yo me he puesto como guía que observa el camino y como una cadena de personas se toma de mi hombro y se va conectando. Entonces, la transmisión del movimiento se hace por conexión. A veces yo me detenía en el espacio urbano, por ejemplo, en un barrio desconocido para que los chicos pudieran escuchar ruidos que no se escuchan porque la vista nos roba los 360 grados de la percepción. Entonces creo que ser ciegos es una virtud en la danza, pero también en el teatro o en cualquier práctica. Y quizás se podría ir mucho más allá de esta metáfora, ¿no? La siguiente, Fernando. Esto también lo pueden encontrar, porque es bien interesante, me gustó mucho, The World of Dance, de Sin and Casey, que también trabajan con
desarrollando un altísimo nivel de propioceptividad y de seguridad en el cuerpo, ¿no? Yo pienso una cosa, por ejemplo, una vez que nosotros, por ejemplo, tengamos la paciencia de ejercitarnos con esto, con ojos vendados, que por un lado tiene dos vertientes de sentido. Por un lado tiene una producción de sentido de tipo físico-muscular, ¿no? Realmente lo que llaman el sexto sentido, que es el sentido del músculo, que el músculo es el compañero básico del bailarín danzarín. Pero por otro lado tenemos otra producción de sentido que es la de la conexión y del riesgo, ¿no? Pero pienso, he conocido no muchas personas que practican esto con regularidad, inclusive desde el punto de vista performativo o cotidiano, o sea, una ceguera voluntaria que permite al cuerpo ser mucho más atento, el cuerpo que reacciona de una manera, como decía Eugenio Barba, extraordinaria. El cuerpo extraordinario, este es un ejemplo formidable de este cuerpo extraordinario. Adelante, Fernando. Sí, la propiocepción está muy ligada a esta ceguera voluntaria. Se va adquiriendo una conciencia muscular profunda. Inclusive creo que podría llamar una especie de personalización del músculo, ¿no? Por ejemplo, mi brazo, mi pierna, o sea, empieza como cada parte del cuerpo a ser un actante, un personaje que al principio puede trabajar solo y puede arrastrar a los otros, como podemos ver en las imágenes. Pero hay un momento en donde todo mi cuerpo entra en una especie de organicidad que también se llama preexpresividad, ¿no? Yo creo que un tipo de ejercicio como este, u otros también, como también sumergirse en el agua, también con los ojos vendados, es interesante porque ahí también tenemos otro tipo de propioceptividad que recuerda, por ejemplo, la técnica del Wutsu, ¿no? Que también es muy hermosa. Pero quería solamente apuntar esto, la definición de la propioceptividad que ustedes la pueden encontrar, pueden ampliar esto, es muy importante ampliarlo. Porque para llegar a esta conciencia muscular hay que ponerle algunas restricciones a la vista. Es mi punto, es como yo lo veo, ¿no? O sea, es verse adentro desde la energía propia del músculo y no tanto en el espejo. El espejo es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, sería otro tipo de reflexión del cuerpo que nos lleva a otra dimensión de la corporeidad. Adelante, Fernando. Y junto a la propiocepción, como decía el título, el tema maravilloso de la senestesia, que es esa posibilidad de articular todos los sentidos en un instante, que eso me parece que es el objetivo, ¿no? Tanto yo diría que de cualquier cuerpo, como el niño que ya, que a los 2, 3 años, 4, 5, tiene esa capacidad inmensa de articular todos los sentidos de un solo golpe. Y yo creo que ahí está la cosa. Yo he descubierto que en esta técnica de los ojos vendados u otra similar, se juntan la propioceptividad y la senestesia. Además, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la primera lección, cuando hablo de espacio personal, pues no me refiero directamente a este tipo de ejercicio, sino a otros, pero el espacio personal precisamente es ese espacio que está al alcance de mis dedos, ese de pequeña quinesfera que me rodea. Parece que todo lo que entra allí entra ya en formato senestésico, o sea, es tacto, olfato, visión, movimiento, energía. Entonces resta a nosotros el entrenarnos en ese espacio no senestésico y de la propioceptividad. Adelante, Fernando. Sí, lo llaman bello su nombre, the sixth sense, o sea, el sentido muscular, pero también la memoria muscular. Por ejemplo, yo entré acá en este hospital, no estoy en forma como hace 3 años porque me vine a Italia, pero un ejemplo que voy a indicarle porque es interesante. La intervención quirúrgica que me hicieron implicaba cortar el músculo o no.
yo decidí no cortar el músculo, sino hacerlo por otra vía, porque yo sabía que para que un músculo se restablezca en sus tejidos, médicamente es muy complicado. Y eso fue una excelente decisión porque durante la fisioterapia, que también sabemos, y hay mucho de psicomotricidad, y hay todo un discurso de la recuperación de la propriocitividad y también de la sinestesia, pues según mis entrenadores, quedaron un poco sorprendidos porque yo les hablé de mi tono muscular y ellos hablaron enseguida de la memoria muscular, que es algo que tenemos que desarrollar mucho, 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 mucho. Yo sí creo en este sexto sentido, ¿no? Quizá hay también otros, como ustedes saben, está el sentido de la gravedad, el sentido del peso, del equilibrio, que son sentidos. Lo que pasa es que están excluidos de la división clásica occidental, ¿no? Que los racionaliza demasiado, también es interesante, pero en realidad el cuerpo quizá tiene más sentidos que 5, 6 o 7. En principio yo creo que son 8. La vista, tacto, oído, olfato, etc. El peso, sensación de peso, el equilibrio y la memoria muscular. Adelante, Fernando. Sí, esa body self-consciousness, que es bellísima y que esto lo pongo porque la postura del yoga, ¿no? No tanto porque quiero ser, ustedes lo saben, el yoga no es solamente un sistema de postura, es movimiento, es toda una forma de vida, ¿no? Pero, por ejemplo, las posturas de yoga, casi todas, son propioceptivas, casi todas. Inclusive la inmovilidad casi absoluta y aparentemente inactiva de la meditación Zen, por ejemplo, el Zazen, es eso, ¿no? Sí, cuando el atleta corre y salta la cuerda y salta con estaca, sí, pero no es realmente esto. O sea, nosotros necesitamos otro tipo de conciencia del cuerpo muscular, propioceptiva y kinestésica, más bien recorriendo otro tipo de metáforas. Como hemos visto, Claudio ha mostrado pinturas, yo también. O sea, esa es la vía, sin menospreciar en absoluto la competencia de un psicomotricista, que evidentemente puede también tener otro tipo de mirada sobre esto, ¿no? Adelante, Fernando. Sí, pueden encontrarlo también en la red. Esta cosa también de poner a riesgo el cuerpo en un recorrido como este, que aparentemente es simple, pero esta simpleza lleva unos secretos, ¿no? Las cosas simples como estas tienen sus secretos, ¿no? Mientras que a veces las muy complejas, las muy tecnológicamente abigarradas, no nos dejan ver lo que está en el fondo. Entonces el cuerpo del que danza tiene que recuperar esa conexión con las cosas simples, el peso con la gravedad, con la positividad, con el equilibrio. O sea, en realidad son abstracciones, ¿no? Pero cuando el cuerpo lo pone en práctica, en esta que yo llamo práctica semiótica del cuerpo, va configurando su personal space, o sea, su espacio personal. Y configura su vida también, porque la vida es danza o danza es vida, sí, pero requiere una mirada distinta, ¿no? Requiere un cuerpo extraordinario, extraordinario. Adelante, Fernando. Eh, Esto también lo pueden encontrar. Hubo hay un encuentro internacional muy famoso, inclusive bastante fashion, que es el Venice International Performance, ¿no? Art, que se hace, creo que cada 2 o 3 años en Venecia. No sé ahora por el COVID, creo. Pero hace unos años, en el 2017, prácticamente se dedicó a esto, ¿no? Al cuerpo propioceptivo. El del tacto, por ejemplo, yo veo esta imagen y me experimento también esa cosa de la congregación de los cuerpos. Eh, Interesante porque es como un ciego, pero que lo hace con consapevolezza, o sea, con conciencia, y se mueve táctilmente, dejando espacios
Y los otros cuerpos tienen que también que espaciarse y hacer como una coreografía silenciosa. Es una danza también muy interesante, una danza en una aparente simpleza, sin sentido, pero que tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Adelante. Y claro, refiriéndome a la Argentina, no, yo he trabajado también mucho sobre el tema del cuerpo olvidado, el cuerpo obliterado, el oblivion, ¿no? Recuerdo mucho esa frase de Videla que decía que son cuerpos que simplemente son desaparecidos. Y eso es una marca, no solamente porque uno tenga una intención así para mostrarse con interés político, no, simplemente porque eso es muy relevante, realmente, ¿no? Esa cosa de un cuerpo que es un desaparecido, también nos mueve una serie de cosas importantes, una reconexión con lo que no debe de olvidarse, y hacer de una catástrofe un hecho estético. Esta imagen lo pongo por eso, porque aunque puede recordarnos en un segundo plano, ¿no? Esa mujer, digamos, que de alguna manera fue como obliterada, de cual nunca se encontró su cuerpo, pero en un primer plano veo otra intención, una especie de resignificación del cuerpo perdido, cegado. Adelante, Fernando. Sí, es lo que digo, fue del 2014, porque pueden encontrar, son muy interesantes, se llama Trilogy of the Body, Ritual Body y Political Body. Fue un encuentro de un evento que se llama Performance Art Week en Venecia. Está suspendido, creo. Muy hermoso porque era la congregación básicamente interesante. Básicamente lo que les comentaba al principio, casi el 80% de performance, finalmente también son cuerpos que danzan, han sido mujeres. Son mujeres, básicamente. La razón no es difícil de encontrar, porque el cuerpo femenino ha sido básicamente el que ha recibido una política que no le pertenece. Entonces, desde los años 2005, realmente en 2010, empieza en Latinoamérica a hablarse del cuerpo político, ¿no? Tanto por esa memoria histórica, cultural de la violencia. El tema de la violencia del cuerpo es bien interesante también. No puede dejarse de lado. Hay que resignificarlo. Adelante, Fernando. Sí, esto también solamente voy a mencionarlo como esos ejemplos. Una performance que con los ojos vendados empieza pero a hacer otro tipo de acciones, ¿no? Más a distancia, pero el tema es el mismo, ¿no? El mismo. Es un cuerpo vulnerable, que recupera su potencia, ¿no? O sea, es un cuerpo vulnerable que va recuperando su potencia en un espacio de relaciones silenciosas, en un espacio de relaciones silenciosas. Adelante, Fernando. Aquí van a encontrar algo sobre un texto que yo traduje sobre la venda que se pasa por nuestro rostro. Y simplemente voy a pasarlo, pero me pareció muy valioso. Y lo van a tener también para poder completar un poco, ampliar lo que yo le vengo diciendo. Adelante, Fernando. Aquí también, a continuación. Esto se refiere a la última imagen que le mostré, de esta mujer performer, se llama Vogler.
es un texto que acompaña, que explica un poco el contenido de sus acciones. Y es muy hermoso. Se los dejo también para que le echen un vistazo más en detalle. Adelante, Fernando. Y ya yendo hacia el final, creo, de esta primera parte, también me llamó mucho la atención un ejercicio de una mujer, una performer china llamada Wen Yao, que hizo una acción muy bella, se llama Wish You Were Here, junto a Alice Vogler, que es el ejemplo que le mostré antes, y otro que aquí no lo puse, que es Language of Liability de Marilyn Arsens, que es Marking Time. Aquí solamente quiero mostrarles dos imágenes para que se puedan hacer una idea de este cuerpo vendado que empieza a reescribir su propia historia, ¿no? Sobre un muro. Veamos la siguiente imagen. Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se apropia el espacio, al mismo tiempo hay una denuncia. Entonces, claro, hay una polisemia del acto, ¿no? Además, la venda es roja y el traje es negro, se empieza a trabajar con un contraste y evidentemente empieza a llenar. Es impresionante porque toda esta escritura es con los ojos vendados y dura varios días con algún intervalo. Esta es otra cosa interesante, ¿no? O sea, de la temporalidad. ¿Cuál es el tiempo de un performance? ¿Cuál es el tiempo óptimo? Lo cual sería una tontería decir que es óptimo. No hay un tiempo óptimo. Es una cosa bastante inestable, bastante volátil, ¿no? Pero la tendencia ha sido, por ejemplo, de hacer tanto acciones muy cortas, muy intensas, como también prolongadas, ¿no? Digamos, durativas, ¿no? En esas duraciones, el cuerpo mismo del performance cambia. Entonces, el espectador tiene la posibilidad de seguir durante todo ese performance los cambios, las transformaciones tónicas y tonales de ese cuerpo, o también tiene solamente la posibilidad de ver parte de esa acción y muy probablemente poder reconstruir todo el sentido a partir de un fragmento de lo que ha visto. Yo lo llamo esto cuerpos de escritura exterior, ¿no? La escritura que se vuelve una superficie, una segunda piel. Adelante, Fernando. O inclusive, solamente lo pongo como un ejemplo, el cuerpo completamente blindado, ¿no? O sea, que con muchas cosas, pero también es muy interesante porque no tanto desde el punto de vista plástico, ¿no? Como sabemos en la danza, hay muchísimos ejemplos de danza del uso de este tipo de forma para elongar el cuerpo, para darle forma, como por ejemplo desde Martha Graham, ¿no? Que más bien un cuerpo elástico, ¿no? Usaba elementos elásticos y muchos otros contemporáneos de los años 70. Pero aquí hay un elemento más bien muy vinculado a la resistencia, a la protesta, ¿no? Un cuerpo que se oculta, opta por un ocultamiento y también por un pliegue, interesante, son un pliegue. Es un solo cuerpo, en realidad el primero es una silla, solamente una silla que viene envuelta, ¿no? Y el otro es aquí también tenemos un trabajo con el objeto, un poco también lo que Claudio está viendo con ustedes, ¿no? Se vean que hay una serie de posibilidades, ¿no? Finalmente son espacios pequeños, ¿eh? Son personal space, los cuales se va construyendo una metáfora, se va construyendo el espacio, se va construyendo a sí mismo, ¿no? Y bueno, es eso. Me preguntan cómo se llama esa obra, luego yo le daré todo el detalle, pero también forma parte, cuando ustedes entran a Trilogy of the Body, van a encontrar todo el listado de estas obras, ¿no? Adelante, Fernando. Y esta última que lo pongo, me encanta, que es un trabajo de Julie Vulcan. La conocí.
Julie Vulcan trabajó en esa Trilogy of the Body con la idea del cuerpo impreso. Es decir, las personas eran citadas allí, había una especie de apuntamiento, ¿no? En un hangar muy bello, muy grande, solo, un hangar abandonado. Y en ese apuntamiento ella hacía una operación de restauración del cuerpo, o sea, masaje con aceites. Luego tomaba una sábana de lino, imprimía el cuerpo de tal manera que quedara la huella, ¿no? Como la sábana de Turín, ¿no? Una especie de sábana de Turín, pero un poco profana. Colgaba luego estas sábanas a lo largo de la galería, de tal manera que cuando entramos allí al cabo de 2 semanas, porque es una acción que duró 2 semanas, podíamos ver los cuerpos, la huella de los cuerpos en esas telas, a los cuales ella le agregaba una frase, no un poema. También es una acción también performativa de alta intensidad. Yo diría también está la idea del contacto, de la consideración del otro, de la compasión y también del afecto. El afecto. La próxima, Fernando. Sí, esta es la otra. Parte un poco acá, porque esta es maravillosa. Ella está ahí escribiendo, ya ha hecho la impresión, una frase sobre esta performance. Sí, podías participar, pero era un encuentro person to person, interesante. O sea, es una acción realmente íntima donde no hay un público, sino que las personas, luego ella, cuando terminó, sí, abrió la galería, pero la producción de ese segundo cuerpo era completamente íntimo, privado, o sea, el tema de la invisibilidad, ¿no? Pero está la invisibilidad espectacular, pero está la visibilidad de la esencia, de la profundidad, o sea, la huella casi religiosa del propio cuerpo. Adelante, Fernando. Y ahora sí vamos con la segunda parte, que llamo Dancing with the Screen, digo inside and behind the screen, porque veremos que finalmente yo creo que ustedes deberían jugar con eso de estar adentro o salir afuera. O sea, Claudio me decía de horadar la pantalla, horadarla incluso con fuerza, con esa violencia metafórica también, ¿no? No hay por qué estar escondido en el volumen de la pantalla. Recuerda que la pantalla no es solamente una superficie, sino que es un espacio. Veamos, adelante, Fernando. Entonces se me ocurría, ya que Claudio habló del Laban, aunque evidentemente hay otros modelos, ¿verdad? Laban habla de estos esfuerzos. Interesante porque habla de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo. Y no de deslizamiento o flujo, como por ejemplo en la danza premoderna primaria, por ejemplo de Duncan. No, o sea, ahí no se habla de esfuerzo. No es el discurso de la construcción del espacio como algo sólido que quiero construir, pero bueno, si lo vemos así, siguiendo este esquema, si vemos este cuadro, digamos, lavaniano o post-lavaniano, o inclusive como una base para que ustedes vayan mucho más allá de eso solamente es una propuesta, pues se podría hacer una conexión entre lo que es la kinesfera del Laban o ese volumen de fuerza, de potencia del cuerpo, que es para mí eso de press, flick, punch, float, es la potencia del cuerpo, no slash, glide. Y hacer una relación de este tipo de esquema. ¿Me pasa, Fernando? Adelante, Fernando. Con esto, ¿no? Sabemos que eso es así. O sea, eso es un volumen, realmente un volumen, así lo veía también Laban, porque en realidad esos espacios no tienen sentido si no los metemos perdón, esos esfuerzos, esos gestos de construcción, esos gestos de fuerza, que puede ser, o sea, suave, lenta, directa, indirecta, etcétera, etcétera, si no la introducimos en un espacio mental también,
hay un poquito, no es que podría conversar sobre eso de la mente, ¿no? La mente y el cuerpo son una sola cosa. Y hay también un espacio mental. Entonces, ese espacio mental, que a la vez es cuerpo que se expresa, podría verse así, ¿no? Vean que entonces podemos pensar un poco esas coordenadas, de forma general, ¿no? Y vean que todos los elementos están colocados en los vértices, que sería los puntos de control, dice dribbling, glicking, floating, flotavi, pero hay un cruce importantísimo que es el sudden, sustained, light, strong, direct, of flexible. Evidentemente es una elección cultural del lava, ¿no? Que también responde como todo, está en la cultura, responde a esa cultura de los años 20 y 30, muy inspirada, una mezcla entre la física del cuerpo y también las filosofías del cuerpo. Por ejemplo, George Steiner, que es una cosa muy, muy hermosa, ¿no? Steiner. Yo siempre conecto Laban con Steiner, con Rudolf Steiner. Adelante, Fernando. Y eso, ¿no? Pensar un poco que ese espacio allí se vuelve dinámico, es decir, pasa de un espacio mental a un espacio muscular, práctico, físico. Yo los pongo allí con esa pequeña figurilla que se mueve en el interior de una kinesfera virtual, que se usa pero que luego se olvida. Esa frase famosa que también Barba me decía, cuando haya aprendido todas las técnicas, tienes que botarlas, no tienen que aparecer más. Quiere decir que el cuerpo utiliza estos espacios mentales, estos modelos, pero luego el danzarín original crea su propio espacio construido. Adelante, Fran, exacto, ¿no? Un poquito. Ya veremos por qué hago esta relación entre ese cubo de fuerzas, de esfuerzos, y lo que sería el espacio, si quieren llamarlo escénico, ¿no? De un encuadre, ¿no? Porque veremos que el encuadre sería esa parte frontal del cubo, ¿no? Y esas 6 caras podrían corresponder, en principio, un modelo, a esos espacios también del encuadre, ¿no? del film, del video. Aunque no tengo tiempo para hablar de las nuevas retóricas del video, pero sí podemos hacer al final, en la próxima clase, quizá podemos hacer una referencia a esos cambios importantes que los usuarios, inclusive amateurs, introducen en el movimiento del cuerpo con modificaciones digitales muy, muy, muy interesantes. Adelante, Fernando. Sí, entonces el encuadre, evidentemente, el encuadre es una superficie en principio, ¿no? Veamos, adelante, Fernando. Sí, que tiene una serie de direcciones. El telefonito, el celular. En realidad sabemos que los nuevos medios no son completamente nuevos, sino que hay una especie de remediación, no remediation. Es decir, hay un mixing. Por ejemplo, el cine incluye la fotografía y la pintura y el telefonito incluye cine, pintura, fotografía y además todo el sistema digital de recogimiento de datos, que ya es una cosa completamente nueva, pero no hay ningún dispositivo completamente único, sino que cada dispositivo va englobando a los otros. Entonces, sí podemos hacer una relación con el cine, inclusive clásico. Entonces, vean que el encuadre, en principio, nosotros podemos entenderlo como algo superficial, o sea, como una superficie, como un cuadro, pero no es así realmente, ¿no? El encuadre es un espacio, veamos. Adelante, Fernanda. El encuadre es un espacio, ¿no? Un espacio compuesto de un delante y un detrás, hacia abajo, hacia arriba, hacia los bordes, ¿no? Y uno hacia afuera. Interesante. O sea, uno puede horadar la pantalla, como en las películas de Woody Allen, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Ese efecto de como deshacerse del efecto pantalla o entrar en él y hacer una magia, ¿no? Una magia. O sea, jugar con las posibilidades, inclusive si quieren clásicas, premodernas, de lo que está en ese espacio fílmico, pero también se puede ir hacia afuera. Entonces, por ejemplo, si el espacio de la habitación donde ustedes trabajan lo ven así, lo conectan con el modelo de Laban,
pues podría ser algo interesante para comenzar, para que luego ustedes puedan volar y puedan crear cosas interesantes. Las flechas quieren decir entrar y salir, entrar y salir. Adelante, Fernando. Entonces, claro, evidentemente tenemos toda la posibilidad de acercamientos a la piel, al cuerpo. Acercamientos que inclusive micro, yo lo llamo micro detalles, ¿no? Porque la danza también puede llegar a los poros. La danza puede llegar a los poros. La danza puede llegar a un dedo que por un momento roza la piel o dos manos que se entrelazan. Bueno, ustedes lo saben aquí. Adelante, Fernando. Entonces, claro, un encuadre, entonces, el encuadre es realmente una totalidad y organicidad de todos los elementos del encuadre, que son el tipo de plano, por ejemplo, que es un plano cercano, alejado, etc. La profundidad que yo puedo crear en ese plano, el movimiento interno que yo tengo, si es intenso, si es rápido. Entonces yo creo que se puede hacer una conexión con lava o en cualquier otro nivel. También está el fuera de campo, ¿no? Esos rostros que se ven por mitad, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Que entro de abajo, entro de arriba, son elementos del dispositivo que se toman en cuenta, pero para transformarlos, para hacerlos propios. Entonces, imagínense ustedes, es todo un conjunto semiótico, semiológico, ¿no? De signos, movimiento y gesto del cuerpo, sonido, ruido y música, efectos. O sea, es una dinámica de tensiones, tensiva, del cuerpo danzante en el espacio del encuadre, ¿no? Un poco, porque al final estamos trabajando así, estamos trabajando con pequeñas ventanas, pero la ventana o screen, claro, tiene limitaciones, pero la limitación impulsa la creación. Entonces vean que precisamente el encuadre para mí es una cosa mucho más completa y ofrece muchas más posibilidades que solamente pensar en derecha, izquierda, arriba, abajo, sino que una profundidad, de hacia arriba, hacia abajo, una dinámica también. Adelante, Fernando. Sí, ahora también, por ejemplo, junto a la pantalla, a la primera pantalla del telefonino o del video, yo puedo crear otras pantallas. El espejo, por ejemplo, o la sombra. O sea, pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cómo creo que una pantalla? De pronto, yo, por ejemplo, siempre me quedo maravillado cuando a través de una ventana entra por un pequeño orificio la sombra y movimiento de un árbol que está en mi jardín, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy introduciendo en ese espacio otra, otra pantalla. O sea, eso es interesante porque también se puede pensar en que en el interior del encuadre puede haber también muchos otros tipos de reflexiones, de construcciones corporales que van ampliando la potencia de mi cuerpo y también el sentido de lo que estoy haciendo. Adelante, Fernando. Sí, no, por ejemplo, introduciendo vibraciones, deformaciones. Ya esto es lo que yo podría llamar la retórica, ¿no? O sea, yo tengo un motivo, pero lo transformo. De pronto un solo motivo. Pongamos que yo tengo solamente esta rostridad, este rostro, pero comienzo a transformarlo, a colorearlo. ¿Por cuánto tiempo? No sé, puede ser un segundo, o puede ser durante toda mi propuesta, pero aquí se introduce el tema del rostro, ¿no? El rostro, que para mí es importante. El rostro también como espacio, un espacio también para la danza, ¿no? Porque evidentemente tenemos que pensar en esa cosa de incorporar también lo que nos ha dado el cine, nos ha dado una serie de cosas que es ese cuerpo que se muestra en la pantalla. A veces se resiste a la mirada de la cámara, a veces desafía esa cámara, a veces simplemente cierra los ojos y se crea un efecto, como esta especie de, que es bellísimo, ¿no? Como ese rostro que se hunde en el agua por un momento, ¿no? Como la famosa en la pintura clásica, ¿no?
Adelante, Fernando. Sí, yo lo llamaría los paisajes del rostro, ¿no? Paisajes del rostro, sobre todo este campo. La mirada fuera de campo no es fácil, o sea, necesita una fuerza, que necesita una presencia, ¿no? Puede ser, hay que como ir jugando con el cuerpo-mente mío, ¿no? O sea, ver cómo me lanzo hacia afuera, qué momento. Puede que tenga temor, puede que haga como un desafío, puede que juegue con la superficie, o simplemente que esté inmóvil, una especie de neutralidad absoluta. El rostro es un paisaje importante, pero también podría ser negado, ¿no? No tiene que ser un rostro totalmente exhibido, espectacular. Puede ser un rostro, supongamos, cubierto, semicubierto. O sea, como idea, digamos, de que no tiene que ser una espectacularidad del rostro, pero sí tener en cuenta, ¿no? Porque el rostro también es un paisaje. Es un paisaje. También puede serlo mi mano, una mano, evidentemente, ¿no? Otra parte del cuerpo. Entonces, esos elementos entran en la pantalla en forma consecutiva, lineal, y empiezan a construir algo, empiezan a construir un sentido que a veces nosotros lo intuimos y no podemos, pero llega un momento en que sí lo captamos, tanto como el espectador. Adelante, Fernando. Sí, ¿no? Yo digo allí, esto pueden encontrar en internet, se llama Self Insolation Diary, porque yo estuve buscando también esta especie de paisajes del rostro durante la pandemia, es muchísimo, interesante, ¿no? Ya no es el selfie, son mucho más allá del selfie, ya exploran la profundidad de la persona. Yo digo aquí, estos juegos de la distancia entre lo nítido y lo borroso, y de mi rostro como un paisaje quizás todavía desconocido, ¿no? Porque también es una exploración. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? O sea, no estamos exhibiendo una técnica ni hablando de un tema ya definido. Estamos en ese paisaje riesgoso donde todavía nosotros no nos conocemos y quizás nunca lleguemos a conocernos completamente, ¿no? Por otra parte, a mí me gusta mucho la borrosidad, o sea, el rostro borroso, el blurring, que llama blurring, que crea esa especie de inestabilidad, ese desequilibrio dinámico. Adelante, Fernando. Luego tenemos una cosa interesante, el cuerpo, la mirada del cuerpo. Se dice en semiología, pero también en la pintura, que el cuerpo de perfil tiene que ver más bien con un relato, cuando alguien es relatado, o sea, no es el sujeto del discurso. Cuando el rostro mira hacia afuera, está como guardando la pantalla y hace contacto, o sea, eye contact con el otro o consigo mismo en el espejo, que también es un pase a otra dimensión. Total que cuando está de perfil, a no ser que utilicemos otra técnica, estamos en el interior de ese espacio, estamos suspendidos, pero cuando nos volteamos hacia la cámara, vamos hacia otro tipo de contacto. Yo lo llamo la mirada del cuerpo hacia adentro o hacia afuera del espacio del encuadre. Y le recuerdo que el encuadre es una totalidad, ¿no? Totalidad espacial, temporal. Adelante, Fernando. Sí, esto, ¿no? Un texto muy bello sobre esto, que son los diarios, diarios de gente en pandemia que empieza a utilizar el teléfono celular como un elemento discursivo, un elemento realmente de interrogación, interrogarse, o sea, no es mostrarse, es interrogarse. Luego el que observa puede conectarse con este trabajo de autoobservación, de interrogación. Como dice, I created this image to reflect mixed emotion. Dice, por ejemplo, yo he creado esta imagen para que refleje la mezcla emocional. Interesante, ¿no? No se trata del catálogo que siempre aparece en los libros de psicología, donde dicen, por ejemplo, un tipo de sonrisa. No, realmente el cuerpo vivo es una mezcla casi inextricable de emociones. Y si no lo es,
el danzarín tiene que, yo pienso, volver a esa mixtura de emociones simultáneas, esa mixtura de emociones simultáneas. Adelante, Fernando. La rostridad. Jessica Towner, en un trabajo que se llama My Body is My Home, muy bello ese nombre, My Body is My Home, donde tuvo una especie de estiramiento, ¿no? Este estiramiento, y la mirada es también una mirada hacia afuera, pero quizás más hacia adentro, por ejemplo. Pero me gusta mucho por la redondez del rostro, como una esfera, la forma de los labios y esas uñas pintadas, que para mí son un detalle muy importante. Evidentemente, ellas no pertenecen a otro cuerpo, pero ahí están, ahí realmente son como una especie de prótesis del propio cuerpo. My body is my home. Adelante, Fernando. Sí, ya les hablaba, ¿no? Especie de autobiografía, ¿no? Digital, ¿no? De los rostros, de la rostridad, que llaman en filosofía, la rostridad. Adelante, Fernando. Sí, interesante. Sí, my body is my home. My body is my home. Las dinámicas de entrar y salir. Sé que una parte del cuerpo sea el actor principal. Un dedo, la mano, el codo, el cuello. Eso, empezar a trabajar, ¿no? Porque el cuerpo no es todo el cuerpo. O sea, el cuerpo está en mi dedo, el cuerpo está en el pie, el cuerpo está en la mano que vuela, ¿no? El cuerpo está en el silencio, está en mi mente que piensa. Adelante, Fernando. ¿No? Eso. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Eso de la doble pantalla, ¿no? Se introduce una pantalla más, generalmente un espejo, una superficie de pronto no tan nítida, ¿no? Un poco puede ser muy lisa o deformante, un poco que deforme nuestro cuerpo, que lo haga más alargado, más estirado, más pequeño. Por ejemplo, una bola de cristal. Parece, tenemos la imagen dentro de la imagen, eso es muy bello, la imagen dentro de la imagen, o sea, un cuerpo que se replica al infinito. Adelante, Fernando. Experiencia durante la pandemia. Adelante, Fernando. También, interesante. Muchos lo pueden encontrar en internet. Es muy bello. La cámara está como capturando desde una fisura el cuerpo. Ella evidentemente está danzando para la cámara, pero no está muy claro. Eso es interesante, ¿no? Mantenerse en esa ambigüedad. O sea, un cuerpo que tú no sabes si está danzando para la cámara o es un cuerpo que es capturado por la cámara. Adelante, Fernando. La ventana es también un encuadre, ¿no? Es una famosa pintura de Dalí, bellísima. Ese cuerpo que mira hacia afuera, de espaldas. Adelante, Fernando. Pero también la ventana puede ser un elemento donde utilizo algo para poder observar más en detalle, como para escrutar, ¿no? Escrutar, casi como que tratase de ver lo que hay en un punto del espacio que está fuera del encuadre, ¿no? Adelante, Fernando. Aquí también hay un elemento paralelo al encuadre, porque bueno, que el encuadre es lo que yo veo hacia acá, pero este cuerpo está tocando un espejo que también es una superficie cinematográfica, de esta forma. Establece como una especie de relación. Además, con esa mano que toca también la otra pantalla,
queda hacia el afuera, el otro afuera de mi espacio personal. Adelante, Fernando. Que también sin palabras. Espera, Fernando, un momentico. Déjalo un momentico para que puedan ver por lo menos, exacto, 2 segundos más, los detalles. Adelante, Fernando. Entonces, claro, finalmente los cuerpos es una relación muy extraña. O sea, a veces uno observa el montaje de un video dance, video arte, y tú no sabes realmente si el cuerpo está exhibiéndose para la cámara o no. Yo creo que es posible, evidentemente, una especie de exhibición, digamos, política del cuerpo en un encuadre, pero también considero que los mejores bailarines simplemente tienen como una especie de cinematografía en el cuerpo, ¿no? Veremos finalmente un juego que hice con Gillian Hobart, que es la maestra de Claudio. Adelante, Fernando. Sí, bien. Aquí interesante porque está también, o sea, evidentemente hay un saber del cuerpo que está filmando con una cámara fija en el suelo, pero hay un trabajo como de borrado, de blurring, que crea un poco el espacio un poco de la invisibilidad. O sea, yo no puedo pasar completamente, o sea, se mantiene al observador en el borde de la visibilidad. Adelante, Fernando. ¿Y qué ocurrió durante la pandemia? Pues una especie de montaje también, ¿no? Montaje de escenas en paralelo, sincronización. Sobre hecho, hay fotografía muy hermosa. Por eso también quiero un poco hablar de esto, ¿no? Hay un montaje de los balcones que tiene que ver también con el montaje del vídeo, ¿no? En el sentido en que ya es algo cinematográfico ya esto. Digo que están los encuadres, podemos hacer combinaciones varias, de una manera mucho más libre, ¿no? No es lineal como ver un vídeo lineal, pero evidentemente sabemos que a nivel digital, como hemos visto, esto se ha hecho durante la pandemia. Como por ejemplo, veamos, adelante Fernando, si el caso de tomar a Martha Graham Company durante la pandemia, creo que tiene que ver con el Día Internacional de la Danza. Ellos tomaron un vídeo de Martha Graham, este cuerpo plástico, que yo digo que es un cuerpo fotográfico y cinematográfico, ¿no? Por todo el entrenamiento que ha tenido. Entonces, ellos tomaron estas pautas, ¿sí? Las montaron digitalmente en un mixing y adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Sí, comenzaron como a intervenir. Ahí vamos. Adelante, Fernando. Adelante. Eso, hasta llegar a esta especie de encuadre final casi pictórico, ¿no? Eso es posible, evidentemente ustedes lo saben, han visto muchísimos videos durante la pandemia. Adelante, Fernando. Vamos ya hacia el final. Y esta es una frase muy bella de este ejercicio, que I was right and was going to remain right at all cost. Un poco la tenacidad del cuerpo, ¿no? La potencia del cuerpo, esa especie de insumisión, Adelante, Fernando. Y ahora hice un juego. Ya va, Fernando. No vayas a correr ahora. Son Gillian Hobart, a los 25, 22 años, en plena forma, maestra de Claudio. Claudio luego desarrolla su propia poética, de la cual yo voy a hacer un comentario en la próxima clase. Pero yo hablo de cuerpo cinemático. O sea, así como hay una arquitectura que está hecha para filmarla, así como hay ciertos dispositivos que están hechos para la velocidad de las tomas, hay cuerpos para mí que son fílmicos.
como por ejemplo, hice este juego, veamos por ejemplo, imagínense que este es un primer encuadre. Adelante, Fernando. Un segundo encuadre. Adelante, Fernando. Un tercer encuadre. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. ¿Mm? Es decir, el cuerpo está en cada punto. Por lo tanto, la potencia fílmica del cuerpo está en cada sección. Hay una especie de distribución simultánea de la energía. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Ok, bueno, esto simplemente era lo que yo pensaba como alternativa, ¿no? Había otros. Adelante, ok. Sí, porque finalmente en la pantalla se construye un simulacro de conversación, ¿no? Por la distancia, no es face to face. Eso yo lo llamo simulacro conversacional y de contacto entre cuerpos que están distantes, un tema bellísimo. Y ahí entonces hay varias alternativas para los cuerpos, entre otros. Por ejemplo, el de la localización de un cuerpo en un espacio-tiempo referenciado. O sea, muy definido, pues mi casa, mi cuarto, etcétera, mi jardín. Pero también trabajar con la deslocalización, es decir, esa cosa de hay una ambigüedad, no quiero hacer un espacio fijo, sino mantener un espacio como ambiguo, no completamente visible. También puedo crear un efecto de un no tiempo, o sea, un tiempo eterno. O también puedo crear el efecto de la suspensión del tiempo y el espacio, ¿no? Como vimos en algunos ejercicios que yo vi de ustedes. Y claro, yo digo que el espacio está referenciado, de algún modo sería otra alternativa, pero el tiempo no. O sea, está en un espacio, pero no sabemos en qué momento. Bueno, son una serie de alternativas, se las dejo ahí también en este PDF que van a tener colgado. Ahora quería, no sé si Fernando me da el tiempo, pasar unos minutos de un film que me gustó muchísimo, de un grupo, creo que es argentino, chileno, que se llama Rizoma, que es un ejemplo muy sencillo de cinematografía y danza, que comienza en una casa abandonada, con una mano que abre la puerta. Veamos un momento de este vídeo y con eso cerramos esta clase. Adelante, Fernando. Dos segunditos y lo comparto, Rocco. Sí, adelante.
Fernando, si estamos sobre la hora, o falta todavía. Quedan unos minutitos todavía, Rocco, si quieres. Vos decime. Déjalo correr. Déjalo correr. Bien, bien, Fernando. Vamos a cortar aquí. Sí. Bueno, me encanta esto porque... ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí. Okay. Sí. Bueno, me encanta esto porque es la cosa de la potencia del cuerpo, la potencia de los cuerpos, contra todo y contra todos. Esa cosa de darle vida a un espacio abandonado, supuestamente muerto. Primero entra lo que entra en la cámara, pero hay una mano que entra primero, luego viene la cámara, y esa cámara entra como especie de observador, captura, pero que no viene a capturar nada, lo que viene es un poco como a sorprenderse también. Entonces, nuestra mirada es una mirada sorprendida ante lo que ocurre. Eso es una belleza, es una cosa impresionante. Luego está esa relación que también en la Argentina es muy importante entre la tradición y la modernidad. A mí me parece una cosa hermosísima, es decir, yo quedé encantado de eso y lo puse un poco. Sí, evidentemente hay muchas cosas de las que dije que no están en relación directa, pero de alguna manera quería poner un ejemplo de Dance It Inside o Behind the Screen, ¿no? Aquí no hay aquí también hay momentos donde se orada la pantalla cuando la mirada fuera de campo. Aparecen rostros, aparecen manos que pintan. Está interesante, muy bello realmente, muy bello. Así que les debo este regalo y no sé si me quieren preguntar algo o decir algo al respecto. Y le agradezco mucho la presencia. Fernando, como que no se escucha por ahí. Yo estoy escuchando perfectamente, avísenme si alguno está escuchando mal. No, estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia, etc. Sobre todo, permiso. ¿Qué les pareció? Sí, o sea, ¿qué les pareció este encuentro? Permiso, tengo abierto el micrófono justo. Bueno, gracias por el material y todo lo que se preparó. Yo estuve viendo la clase anterior, me falta un pedacito de video de terminar de ver, pero en relación a los encuadres, me quedó mucho resonando, y en relación al otro video, lo que mencionabas como la mirada perspectiva, que como una mirada subjetiva. Entonces pienso como que en el encuadre también suceden cosas dialógicas entre quien está adentro, o el sujeto u objeto que está adentro, y quien está mirando, digamos, como que hay una mirada de perspectiva dialógica también en eso, ¿no? Como el que mira tiene una determinada perspectiva, así como quien saca esa foto, y desde adentro, si hablamos de un sujeto, también tiene otra perspectiva. Y encuentro ahí esta construcción también de sentido, ¿no? De lo que implica la propuesta artística cinematográfica o fotográfica. Me gustó mucho eso, digamos, me abrió como esa perspectiva o esa mirada en relación al material audiovisual.
Sí, gracias. No, sí, la idea del encuentro o desencuentro es una relación mm, tensiva, de tensiones, ¿no? Tensiones, no hay una comunicación directa, o sea, por ejemplo, emisor, receptor, no. Aquí hay una cuestión de producción de sentido, de reconocimiento, de circulación y también de retardo, porque a veces yo digo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, hay dos cosas. Por ejemplo, un video de danza, una acción performática, hay que inclusive que educar al espectador para que no entienda que se trate de un mensaje de señales que puede codificar en un solo momento. Es probable que tarde años en hacerlo. Por lo tanto, lo importante es crear un impulso, una imagen poderosa, de tal manera que se le quede en la mente casi para toda su vida. Eso me parece importante. Y probablemente nosotros también estamos en una exploración de la cual no sabemos el significado último, sí o no. Sabemos de pronto lo que estamos haciendo y eso sería genial. Hay danzarines así, pero también hay danzarines que trabajan con una especie de fuerza de la intuición y tienen un gran poder para crear imágenes emblemáticas que quedan en la memoria, quedan como en el inconsciente. Por eso que creo que eso de comparar el arte a la comunicación normal, no, absolutamente. Es una comunicación siempre retardada, desviada, que crea un retardo, que crea un desencuentro, pero ese desencuentro tiene que ser aprovechado por el espectador. Porque así como hay un cuerpo danzante que se ha tardado toda su vida para tener un cuerpo que puede ser cinematográfico, por ejemplo, también tiene que haber un espectador que puede entrar en consonancia. Por lo tanto, se trata de una competencia del espectador. Yo creo en eso básicamente, ¿no? Así que gracias también por tu observación. No sé si alguno o alguno más tiene alguna consultita. No sé si se me está escapando que alguien en el chat o algo. No sé, Rocco, si querés cerrar la clase de hoy. Me parece que se ve que Sí, habrá querido. hemos quedado Sí, todos muy pensando en un montón de ideas que tiraste. Bueno, el Drive, perdón, una consulta. ¿El Drive lo van a pasar? El PDF, perdón, el PDF con todas las imágenes, ¿eso se puede? ¿Sí? Luego el PDF que estuve compartiendo, Rocco, después lo vamos a compartir por mail a todos los participantes. Perfecto. Bueno, entonces nos veremos el lunes y el martes. También me conectaré. Espero que les haya gustado, de verdad. Recuerden que el mayor goce de uno es que tenga un cierto nivel de reconocimiento en el sentido de que le haya gustado. Inclusive, si no se ha creado una especie de nube, que yo no creo, yo trato de ser un poco explícito en algunas zonas, yo siento que sí ha llegado a una cierta cosa importante de conexión, tanto con lo que Claudio está haciendo y cosas que yo también pienso, de alguna manera. Así que estoy muy agradecido al Teatro Libertador, a Fernando, a Arte Contemporáneo, al Instituto y sobre todo a ustedes. Por todo ustedes estoy agradecido por la constancia y los animo a que no abandonen, que no se acobarden. Gracias entonces. Hasta pronto. Bueno, Gracias, Rocco. muchísimas gracias, Rocco. Como siempre, estén atentas y atentos a los materiales que vamos enviando. Nos estamos juntando el próximo lunes, así que por anticipado, buen fin de semana. Falta todavía un poquito para el fin de semana, pero buen fin de semana. Y estamos mandando material. Claudio, no sé si estás queriendo saludar o decir algo. Buenas tardes. No sé si tenés buena conexión o soy yo. No se escucha. Italina Bausch. Ese
Ese es el saludo de Claudio. Caro, carissimo. Caro, carissimo. Poi, aspetta, per concludere il saluto, Sí, vi dice que para saluto concluir, Marta Graham. le saluda Marta Graham. Bueno, entonces nos juntamos el lunes nuevamente. Recuerden que está el Drive donde pueden ir sumando materiales, los que no hayan subido, los que necesiten agregar algo. Atentos al correo, que siempre se está enviando algo, además de lo que vamos a compartir de Rocco. Y por el momento, nada más. Nos estamos juntando el lunes. Muchas gracias, que tengan un hermoso día. Chao, Walter. Buen Gracias. fin de semana. Gracias, Rocco, muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos. Dice, muchas gracias, Rocco. Mucho pensamiento movilizado. Está genial esa frase. Mucho pensamiento movilizado. O sea, está genial, ¿no? Está genial. La mente, ¿no? O sea, hay una mente. Hay una mente, hay un espacio mental. Como decía Eliseo Verón. Que Dios lo tenga en la gloria. Eliseo Verón. Sí. Eliseo Verón. Mira, Fernando, gracias. ¿Y qué te pareció? Bien. O sea, disfrutaste. Muy bien, muy bien. Ah, está bien. Muy bien, entonces. Bueno, entonces parece que vamos a desconectarnos, ¿no? Por ahora. Conectar. ¿Sí? Chao, muchas gracias.